Te doy el triple si sabes qué significa, dijo Ernesto Vidal, señalando la frase en letra pequeña al final del contrato. Gabriela leyó en silencio antes de responder con fluidez, traduciendo perfectamente la cláusula trampa que le habría costado millones. El silencio que siguió fue denso. Él la observó con asombro, mientras ella sostenía su mirada con dignidad tranquila. ¿Dónde aprendiste francés con ese nivel?, preguntó finalmente. Y en ese momento, aunque ninguno lo sabía aún, todo cambió entre el millonario y la sirvienta que ocultaba mucho más de lo que aparentaba. ¿Qué demonios significa esto? Ernesto Vidal arrojó el documento sobre la mesa de cristal. La traducción del contrato había llegado con inconsistencias evidentes y el tiempo se agotaba. Gabriela Soto permaneció inmóvil junto a la puerta, con la bandeja del café en las manos. Había entrado silenciosamente a la oficina, como lo hacía cada mañana desde que comenzó a trabajar en aquella lujosa residencia hacía apenas 2 semanas. No esperaba encontrar a su empleador en ese estado. «Disculpe, señor. Volveré más tarde», murmuró, dando un paso atrás. «No, quédate», ordenó Ernesto, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Deja eso ahí». La mujer obedeció, colocando la bandeja sobre una mesa lateral. El aroma del café recién hecho impregnó la habitación, contrastando con la tensión que flotaba en el aire. Desde que había llegado a trabajar a la mansión Vidal, Gabriela había procurado mantener la distancia profesional que correspondía a su posición, pero era difícil ignorar la presencia magnética de aquel hombre. A sus 40 años, Ernesto Vidal emanaba poder y autoridad por cada poro. El dueño de Grupo Vidal, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México, no era el típico millonario presumido que ella había imaginado. ¿Hablas algún idioma extranjero?, preguntó repentinamente Ernesto, mirándola con intensidad. La pregunta tomó por sorpresa a Gabriela. Sus ojos se encontraron por un instante antes de que ella bajara la mirada hacia el suelo de mármol. «Un poco de francés, señor», respondió con voz suave. Ernesto soltó una risa seca, casi despectiva. ¿Un poco? ¿Como todos los que dicen conocer el inglés básico y apenas pueden pedir una hamburguesa? Algo cambió en la expresión de Gabriela. Una sutil tensión en la mandíbula, un brillo diferente en sus ojos. Se irguió ligeramente, olvidando por un momento su posición. Lo suficiente para mantener una conversación, respondió con dignidad. Ernesto la observó con renovado interés. En las 2 semanas que llevaba trabajando para él, apenas había cruzado más de 10 palabras con ella. La había contratado por recomendación de su ama de llaves que pronto se jubilaría, sin prestar mucha atención a su currículum. Para él, solo era una empleada más, un rostro que se perdía entre el personal que mantenía funcionando su lujosa vida. «Ven aquí», dijo, señalando el documento sobre la mesa. «Léeme esto y dime qué significa». Gabriela dudó un momento antes de acercarse. El perfume de Ernesto, una mezcla de madera y cítricos, la envolvió sutilmente mientras se inclinaba sobre el documento. Sus ojos recorrieron el texto con rapidez. «Es una cláusula de un contrato, señor», dijo después de unos segundos. «Dice que usted debe depositar una garantía no reembolsable de 5 millones de euros antes de la firma del acuerdo final». El rostro de Ernesto se endureció. «Eso es exactamente lo que temía», murmuró, más para sí mismo que para ella. «El traductor oficial me dijo que era un simple depósito de buena fe, reembolsable al concretarse la operación». Gabriela permaneció en silencio, consciente de haber cruzado involuntariamente una línea invisible. No debería estar discutiendo asuntos de negocios con su empleador. «¿Estás segura de tu traducción?», preguntó Ernesto, estudiándola con desconfianza. «Completamente, señor», respondió ella sin titubear. Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Ernesto. Era el tipo de hombre acostumbrado a poner a prueba a las personas, a jugar con ellas por puro entretenimiento. «Te doy el triple de tu salario si sabes qué significa exactamente esta frase», dijo, señalando otro párrafo del documento, escrito en letra pequeña al final de la página. Gabriela leyó en silencio antes de responder. En caso de incumplimiento por parte del comprador,
La propiedad intelectual descrita en el anexo se pasará automáticamente a ser propiedad del vendedor sin compensación adicional, tradujo con fluidez. Es una cláusula trampa, señor. Si usted no cumple cualquier mínimo detalle del contrato, perdería los derechos de patente mencionados en ese anexo. El silencio que siguió fue denso, cargado de asombro por parte de Ernesto y de un orgullo contenido por parte de Gabriela. ¿Dónde aprendiste francés con ese nivel?, preguntó finalmente. En la universidad, respondió ella, antes de añadir, estudié traducción e interpretación antes de, su voz se apagó gradualmente. ¿Antes de qué? Antes de que las circunstancias me obligaran a buscar otro tipo de trabajo, completó con dignidad. Ernesto se reclinó en su silla de cuero italiano, observándola como si la viera por primera vez. Una traductora limpiando su casa. La ironía no pasó desapercibida. ¿Por qué no lo mencionaste en tu solicitud de empleo? Porque nadie contrata a una empleada doméstica sobrecalificada, señor. Genera desconfianza. La franqueza de la respuesta provocó una sonrisa genuina en Ernesto, quizás la primera que Gabriela le había visto desde que comenzó a trabajar allí. ¿Qué otros idiomas hablas?, preguntó, genuinamente interesado. Francés, inglés, italiano y algo de alemán, respondió ella, recuperando su postura profesional. ¿Necesita algo más, señor? Debo continuar con mis labores. En lugar de despedirla, Ernesto tomó una decisión impulsiva. Siéntate, ordenó, señalando la silla frente a su escritorio. No es apropiado, señor, respondió ella, visiblemente incómoda. Lo que no es apropiado es que alguien con tu formación esté limpiando mi casa mientras yo pago a incompetentes que casi me hacen perder millones, replicó con brusquedad. Siéntate, por favor. El por favor sonaba extraño en sus labios, como una palabra que no acostumbraba a usar. Gabriela obedeció, sentándose rígidamente en el borde de la silla. Su uniforme negro con cuello blanco contrastaba con el lujo de la oficina. Quiero que revises este contrato completo, dijo Ernesto, empujando el documento hacia ella. Te pagaré el triple de lo que ganas actualmente por cada día que trabajes como mi traductora personal hasta que cerremos este trato con los franceses. Señor Vidal, agradezco la oferta, pero... No es una oferta, es una orden, la interrumpió. ¿O prefieres seguir limpiando baños cuando claramente puedes hacer mucho más? Las palabras golpearon a Gabriela como una bofetada. En sus ojos brilló un destello de orgullo herido. No hay nada deshonroso en limpiar baños, señor Vidal, respondió con voz controlada. Lo hago con la misma dignidad con la que haría cualquier otro trabajo. Ernesto la observó, sorprendido por segunda vez en menos de 10 minutos. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, mucho menos alguien de su personal. No he dicho que sea deshonroso, replicó, suavizando ligeramente su tono. Solo digo que sería un desperdicio de talento. Y yo no desperdicio recursos valiosos. Gabriela sostuvo su mirada por un momento. Había algo en aquel hombre que desafiaba sus prejuicios sobre los millonarios. Una inteligencia aguda, una franqueza brutal pero honesta. Revisaré el contrato, concedió finalmente. Pero no puedo descuidar mis responsabilidades actuales. Doña Concepción puede redistribuir tus tareas, resolvió él con un gesto displicente. A partir de ahora, trabajarás aquí, en mi oficina, durante las mañanas. ¿Y en las tardes? En las tardes, respondió Ernesto con una sonrisa enigmática, me acompañarás a las reuniones con los franceses. Necesito a alguien que entienda lo que realmente están diciendo cuando hablan entre ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriela. Acababa de cruzar una frontera invisible que separaba su mundo del de Ernesto Vidal. Y algo le decía que nada volvería a ser igual. Como usted ordene, señor, respondió, tomando el contrato con manos que luchaban por no temblar. Mientras salía de la oficina con el documento, sintió la mirada de Ernesto clavada en su espalda. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriela Soto no sabía si acababa de cometer el mayor error de su vida o si había encontrado una oportunidad que cambiaría su destino para siempre.
La biblioteca de la mansión Vidal era un espacio imponente, con estanterías de madera oscura que se elevaban hasta el techo y una colección de libros que hablaría maravillas del dueño, si alguna vez los hubiera leído. Gabriela pasó los dedos por los lomos de cuero, reconociendo obras en diversos idiomas mientras esperaba. Había pasado 3 días trabajando en el contrato, encontrando no menos de 7 cláusulas potencialmente desastrosas que el traductor original había pasado por alto o, peor aún, intencionalmente malinterpretado. La puerta se abrió y Ernesto entró con paso firme. Vestía un traje gris oscuro impecable que acentuaba su figura atlética. Se había quitado la corbata y llevaba el cuello de la camisa desabotonado, señal del largo día de negociaciones que acababa de terminar. ¿Terminaste con la revisión?, preguntó sin preámbulos. Sí, señor. Hay varios puntos críticos que necesitamos discutir, respondió Gabriela, señalando el documento sobre la mesa de centro. Ernesto tomó asiento frente a ella. La proximidad en aquel rincón íntimo de la biblioteca resultaba distinta a la formalidad de la oficina. Aquí, entre libros y el aroma a madera y papel antiguo, las barreras parecían difuminarse ligeramente. Te escucho, dijo él, sirviéndose un whisky de la licorera cercana sin ofrecerle nada a ella, un recordatorio silencioso de sus posiciones. Gabriela comenzó a explicar las inconsistencias encontradas, señalando cada párrafo problemático con precisión profesional. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Ernesto se transformaba gradualmente de interés a franca preocupación. Este tipo quería estafarte, concluyó ella después de exponer la última cláusula. Si hubieras firmado, habrías entregado no solo los 5 millones de euros no reembolsables, sino también los derechos de tus patentes farmacéuticas. Hijo de, Ernesto se contuvo, apurando su whisky. El traductor trabajaba para ellos, ¿verdad? Es lo más probable, asintió Gabriela. Las imprecisiones son demasiado convenientes para hacer errores. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Ernesto la observaba con una mezcla de gratitud y curiosidad. Me has ahorrado millones, dijo finalmente. ¿Por qué? La pregunta desconcertó a Gabriela. Disculpe. Podrías haberme dejado firmar. Claramente no tenemos una relación cercana, y mi ruina económica probablemente te habría resultado indiferente. Gabriela se tensó visiblemente. No trabajo así, señor Vidal. Mi ética profesional no cambia según a quién sirva. ¿Sirva?, repitió él con una sonrisa torcida. Palabra interesante. Es la correcta, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Usted me paga, yo le sirvo. Es un intercambio honorable. Ernesto la estudió detenidamente. Aquella mujer era un enigma. Vestida con ropa sencilla pero elegante que él mismo había ordenado comprar para reemplazar el uniforme de servicio durante sus funciones como traductora. Gabriela proyectaba una dignidad natural que resultaba desconcertante. Háblame de ti, dijo repentinamente. La verdadera historia, no la versión que le contaste a doña Concepción. Gabriela dudó. Mantener la separación entre lo personal y lo profesional había sido su estrategia de supervivencia durante años. No hay mucho que contar, señor. Mentira, la contradijo él. Nadie con tu nivel de educación termina limpiando casas ajenas sin una historia interesante detrás. El comentario despertó algo en ella, un destello de fuego en su mirada que Ernesto encontró fascinante. ¿Insinúa que limpiar casas es trabajo para personas sin educación?, preguntó con voz controlada. Insinúo que es un desperdicio de tu potencial, respondió él sin disculparse. ¿Y evitas mi pregunta? Gabriela respiró profundamente antes de responder. Estudié en la Universidad Nacional. Me gradué con honores en traducción e interpretación. Trabajé 2 años para una empresa internacional hasta que... Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hasta que tuve un desacuerdo ético con mi jefe, continuó. Me negué a traducir incorrectamente unos documentos que habrían perjudicado a comunidades indígenas en un proyecto minero. Me despidieron y me aseguraron de que no encontraría trabajo en ninguna empresa del sector. Ernesto la observaba, inmóvil. Así que terminaste limpiando mi casa,
concluyó. Así es, respondió ella con sencillez. El trabajo honrado nunca deshonra, señor Vidal. Algo cambió en la expresión de Ernesto, un sutil ablandamiento de sus facciones habitualmente duras. Mañana llegan los franceses, dijo, cambiando de tema. Quiero que estés presente en la reunión. ¿Como traductora oficial? Como mi asistente personal, precisó él. Ellos no deben saber que entiende su idioma. Quiero que escuches lo que dicen cuando creen que nadie los entiende. Gabriela frunció el ceño. Eso es, éticamente cuestionable. Ernesto soltó una risa breve. ¿Después de lo que has descubierto en ese contrato? Créeme, no les debemos ninguna cortesía ética. Aún así, insistió ella, no me siento cómoda fingiendo ser algo que no soy. ¿Y qué eres exactamente, Gabriela? Preguntó él, inclinándose hacia adelante. ¿Una traductora? ¿Una empleada doméstica? ¿Una mujer con principios inquebrantables en un mundo sin principios? La tensión entre ambos se hizo palpable. Había algo magnético en la manera en que Ernesto la desafiaba, como si buscara constantemente los límites de su dignidad. Soy quien elijo ser en cada momento, respondió finalmente. Y elijo hacer lo correcto. Lo correcto, repitió él, como si saboreara la palabra. ¿Y qué es lo correcto ahora? ¿Dejar que esos franceses intenten estafarme nuevamente o usar sus propias tácticas contra ellos? Gabriela guardó silencio, atrapada en el dilema moral que él hábilmente había construido. Estaré en la reunión, concedió finalmente. Pero no mentiré si me preguntan directamente. Justo, asintió Ernesto, levantándose. Te recogeré mañana a las 9. Vístete formal. Señor Vidal, lo detuvo ella cuando se dirigía a la puerta, ¿puedo preguntar por qué confía en mí para esto? Apenas me conoce. Ernesto se detuvo, dándole la espalda por un momento antes de girarse para mirarla. Porque no has intentado agradarme ni una sola vez desde que trabajas aquí, respondió con franqueza. Todos los demás lo hacen. Constantemente. La respuesta la sorprendió tanto que no encontró palabras para replicar. Cuando la puerta se cerró tras él, Gabriela permaneció inmóvil, consciente de que acababa de adentrarse en aguas mucho más profundas de lo que había imaginado. El restaurante del Hotel Imperial rebosaba de elegancia discreta. Manteles blancos inmaculados, cristalería que capturaba la luz como diamantes líquidos, y el murmullo contenido de conversaciones en diversos idiomas. Gabriela se sentía fuera de lugar a pesar del vestido negro sobrio que Ernesto había enviado a su habitación esa mañana junto con una nota escueta, para la reunión. No es opcional. Sentados frente a ellos, los tres ejecutivos franceses desplegaban esa confianza particular que solo otorga el privilegio generacional. Jean-Pierre Lecroix, el patriarca, rondaba los 60 años y tenía la mirada calculadora de quien ha cerrado demasiados tratos a su favor. A su derecha, su hijo Philippe, treintañero de sonrisa fácil y ojos fríos. Completaba el trío Marcel Durand, el abogado de mirada penetrante que apenas había tocado su comida, demasiado ocupado estudiando las reacciones de Ernesto. Mademoiselle Soto, ¿verdad? Dijo Philippe, pronunciando su apellido con un acento exagerado mientras le servía más vino. Es inusual que el señor Vidal traiga compañía a estas reuniones. La señorita Soto es mi asistente personal, respondió Ernesto antes de que ella pudiera hablar. Confío plenamente en su discreción. Bien, bien, asintió Jean-Pierre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces podemos hablar libremente. La conversación continuó en inglés, un terreno neutral para ambas partes. Gabriela observaba en silencio, notando cómo los franceses ocasionalmente intercambiaban comentarios en su idioma, creyéndola ignorante. Il est plus désespéré que JENL pensáis, murmuró Jean-Pierre a su hijo cuando Ernesto se excusó momentáneamente. On peut augmenter le prix. Está más desesperado de lo que pensaba. Podemos aumentar el precio, tradujo mentalmente Gabriela, manteniendo su expresión neutra mientras bebía un sorbo de agua. Philippe le dirigió una sonrisa encantadora. ¿Primera vez en una negociación de este nivel? Preguntó con tono condescendiente.
La señorita Soto es nueva en mi equipo, pero extremadamente competente, intervino Ernesto, que acababa de regresar. De hecho, ha sido ella quien ha revisado detenidamente el contrato que nos enviaron. Un silencio tenso se instaló en la mesa. Marcel Durand dejó su copa de vino a medio camino hacia sus labios. Esperamos que todo estuviera en orden, dijo con cautela. Curiosamente, no lo estaba, respondió Ernesto con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Había varias, ¿cómo llamarlas? ¿Discrepancias en la traducción? Los tres franceses intercambiaron miradas rápidas. Los errores de traducción son comunes en documentos tan técnicos, se defendió Jean-Pierre con despreocupación fingida. Nuestro traductor quizás no captó algunos matices legales. Matices, repitió Ernesto, saboreando la palabra. Interesante manera de describir cláusulas que me habrían costado la propiedad intelectual de 5 patentes farmacéuticas. El rostro de Jean-Pierre se endureció imperceptiblemente. Obviamente, ha habido un malentendido, intervino Philippe con tono conciliador. Podemos revisar el contrato juntos, línea por línea si es necesario. Ya lo hemos hecho, respondió Ernesto. La señorita Soto ha preparado una versión corregida que refleja fielmente lo que discutimos en nuestras reuniones previas. Sin cláusulas ocultas. Gabriela extrajo el documento de su portafolio y lo deslizó sobre la mesa. Marcel lo tomó, hojeándolo con expresión impasible. «Cette fille comprend le français», murmuró Jean-Pierre a su hijo, sin apartar la vista de Gabriela. «Méfie-toi de ce que tu dis». Esta chica entiende francés. Ten cuidado con lo que dices, captó Gabriela, manteniendo su máscara de indiferencia profesional. Si me permiten, dijo repentinamente en un francés impecable, les aseguro que la nueva versión respeta el espíritu original de la negociación, sin añadidos innecesarios. La sorpresa en los rostros de los tres hombres habría resultado cómica en otra situación. Philippe casi derramó su vino, mientras que Jean-Pierre palideció visiblemente. Marcel Durand, más controlado, se limitó a una leve inclinación de cabeza en señal de reconocimiento. Una asistente personal con talentos ocultos, comentó Jean-Pierre, recuperando la compostura. Felicidades por su contratación, señor Vidal. Bajo la mesa, Gabriela sintió la mano de Ernesto rozar brevemente la suya, un gesto fugaz de complicidad que envió un inexplicable escalofrío por su espalda. No tiene idea de cuánto, respondió Ernesto, mirándola con una intensidad que iba más allá de la simple aprobación profesional. Y en ese momento, entre el champagne francés y las palabras no dichas, Gabriela comprendió que su vida había cambiado para siempre. La mansión Vidal resplandecía bajo el sol de la tarde mientras los invitados llegaban en sus autos de lujo. Ernesto había organizado una recepción para celebrar el cierre exitoso del contrato con los franceses, un acuerdo que ahora, gracias a Gabriela, le resultaba extremadamente favorable. La crema innata de la sociedad mexicana se paseaba por los jardines perfectamente cuidados, copas de champaña en mano y sonrisas calculadas en los rostros. Desde una ventana en el segundo piso, Gabriela observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto. Hacía solo 3 semanas trabajaba limpiando esos mismos salones por donde ahora desfilaban mujeres con vestidos de diseñador y hombres en trajes hechos a medida. El vestido azul noche que Ernesto había insistido en que aceptara para la ocasión descansaba sobre su cama, una prenda que costaba más que su salario de 3 meses como empleada doméstica. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando encontrarse con alguna de las mucamas. Para su sorpresa, fue doña Concepción quien entró, llevando una pequeña caja en las manos. «El señor Vidal envía esto», anunció la mujer mayor con una sonrisa enigmática. «Dice que combina con el vestido». Gabriela tomó la caja con aprensión. Al abrirla, encontró un delicado collar de zafiros y diamantes que brillaba con discreta elegancia. «No puedo aceptar esto», murmuró, cerrando la caja de inmediato. «Es demasiado». Doña Concepción la observó con esa mirada sabia que solo otorgan los años. «Niña, en los 30 años que llevo trabajando para la familia Vidal, nunca había visto al señor Ernesto mirar a nadie como te mira a ti». «¿Qué quieres decir?», preguntó Gabriela,
sintiendo un inexplicable calor en las mejillas. «¿Que tienes algo que él nunca ha encontrado en las mujeres de su círculo?», respondió la mujer con sencillez. «Autenticidad». Gabriela negó con la cabeza, incómoda con la insinuación. «Solo soy su empleada, Concepción. Una traductora que resultó útil en un momento oportuno». «Si tú lo dices», concedió la mujer mayor sin convicción. «Pero no olvides quién eres mientras estés entre esa gente. Muchos nacieron en cuna de oro, pero pocos tienen verdadero valor». Cuando doña Concepción salió, Gabriela permaneció inmóvil, mirando la caja cerrada sobre la mesa. Después de un largo momento de deliberación, la abrió nuevamente y extrajo el collar. Era hermoso, sin duda, pero representaba un paso más allá de la línea profesional que tanto se había esforzado en mantener. Con un suspiro, lo devolvió a la caja. Se vestiría para la fiesta, cumpliría con su papel como la asistente que había ayudado a cerrar el trato, pero mantendría los límites claros. O al menos, eso se prometió a sí misma. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas llenaban el gran salón. Gabriela se mantenía discretamente a un lado, observando cómo Ernesto se movía entre los invitados con la naturalidad de quien ha nacido para ese mundo. Vestía un smoking negro que acentuaba su figura atlética, y su sonrisa, aunque calculada, resultaba magnética. «Así que tú eres la famosa asistente que salvó el negocio con los franceses», dijo una voz femenina a su lado. Gabriela se giró para encontrarse con una mujer elegante de unos 40 años, cabello rubio recogido en un moño sofisticado y ojos que evaluaban cada detalle de su apariencia. «Perdón, no nos han presentado», respondió Gabriela con educación. «Sofía Lozano», se presentó la mujer, extendiendo una mano con manicura perfecta. «Conozco a Ernesto desde que éramos niños. Nuestras familias son cercanas». Había algo en su tono que sugería un vínculo más profundo que la simple amistad de infancia. «Gabriela Soto», se presentó ella, estrechando su mano brevemente. «Y sí, ayudé con la traducción del contrato». «Qué modesta», sonrió Sofía, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Ernesto no ha parado de hablar de ti. La brillante traductora que encontró trabajando como empleada doméstica, ¿verdad? Fascinante historia». El tono condescendiente era inconfundible. Gabriela mantuvo su expresión neutral, negándose a morder el anzuelo. «A veces la vida nos lleva por caminos inesperados», respondió con calma. «Sin duda», concedió Sofía. «Aunque es curioso cómo algunos caminos parecen atajos demasiado convenientes». Antes de que Gabriela pudiera responder, sintió una presencia cálida a su lado. «Veo que ya conociste a Sofía», dijo Ernesto, colocando suavemente una mano en la parte baja de su espalda. «Espero que no te esté interrogando demasiado». «Solo intercambiábamos impresiones», respondió Sofía con una sonrisa felina. «Tu nueva asistente es encantadora». Ernesto entrecerró los ojos, captando el subtexto. «Gabriela es mucho más que una asistente», dijo con firmeza. «Es la persona que impidió que me estafaran por millones. Algo que, por cierto, mi antiguo equipo legal no logró detectar». El sutil recordatorio de que el padre de Sofía formaba parte de dicho equipo no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. La mujer tomó un sorbo de champaña, ocultando momentáneamente su expresión contrariada. «Los Lecroix preguntan por ti», dijo a Ernesto, cambiando de tema. «Parece que quedaron muy impresionados con el desenlace de la negociación». «Iré a saludarlos», asintió él, antes de volverse hacia Gabriela. «¿Me acompañas?» «Por supuesto», respondió ella, aliviada de alejarse de Sofía. Mientras se abrían paso entre los invitados, Ernesto se inclinó ligeramente hacia ella. «¿No dejaste que te intimidara?» «Bien. ¿Se supone que debía hacerlo?», preguntó Gabriela, arqueando una ceja. Ernesto sonrió, y por un momento pareció más joven, más despreocupado. «La mayoría lo hace. Sofía tiene ese efecto en la gente». «Yo no soy la mayoría», respondió ella con sencillez. «Lo he notado», murmuró él, su mirada deteniéndose en su cuello desnudo. «¿No llevas el collar?». Gabriela sintió que se sonrojaba ligeramente.
No me pareció apropiado, señor Vidal. ¿Volvemos al señor Vidal?, preguntó él con una sonrisa torcida. Creí que después de frustrar juntos un intento de estafa internacional, podríamos pasar al Ernesto. Antes de que pudiera responder, llegaron junto a los Lecroix, que conversaban con otros invitados cerca del ventanal que daba al jardín iluminado. Jean-Pierre Lecroix levantó su copa en un saludo silencioso. Monsieur Vidal, Mademoiselle Soto, saludó con exagerada cordialidad. Justamente hablábamos de ustedes. Espero que bien, respondió Ernesto, estrechando su mano. Por supuesto, intervino Philippe. Comentábamos lo afortunado que fue encontrar una traductora tan competente justo cuando la necesitaba. El énfasis en traductora no pasó desapercibido. Gabriela sonrió diplomáticamente. La fortuna favorece a quienes saben reconocer el valor donde otros no lo ven, respondió en un francés melodioso que arrancó murmullos de aprobación entre los invitados francófonos cercanos. Jean-Pierre soltó una carcajada genuina. Touché, mademoiselle. Debo admitir que nos sorprendió gratamente su revelación de talentos. Una lección que no olvidaremos, añadió Philippe, alzando su copa en un brindis que parecía tanto una admisión de derrota como una advertencia. La conversación continuó por cauces más seguros, el clima de México, las delicias gastronómicas locales, los lugares de interés que los franceses deberían visitar antes de su partida. Pero Gabriela no dejaba de notar las miradas evaluadoras que recibía, no solo de los Lecroix, sino de muchos de los presentes. Era la extraña, la intrusa en aquel mundo de privilegios, la empleada doméstica que de algún modo había cruzado una frontera invisible. Cuando finalmente lograron excusarse, Ernesto la guió hacia una terraza lateral, menos concurrida. La noche era fresca y el aroma de las gardenias flotaba en el aire. «Lo estás haciendo muy bien», dijo él, ofreciéndole una copa de champagne que tomó de la bandeja de un mesero que pasaba. «Me siento como un espécimen bajo el microscopio», confesó ella, aceptando la copa pero sin beber. «Todos se preguntan qué hago aquí realmente». «Déjalos que se pregunten», respondió Ernesto con un encogimiento de hombros. «Yo sé exactamente por qué estás aquí». «¿Y por qué estoy aquí, señor Vid?» «¿Ernesto?» Se corrigió, cediendo finalmente a su petición anterior. Él la miró largamente antes de responder, sus ojos oscuros reflejando las luces del jardín. «Porque eres diferente», dijo con una sencillez que resultaba más impactante que cualquier elaboración. «En un mundo donde todos dicen lo que creo que quiero oír, tú me dices lo que necesito escuchar». Gabriela apartó la mirada, súbitamente consciente de la intimidad del momento, de la cercanía de sus cuerpos en aquella terraza iluminada por la luna. «Solo hago mi trabajo», respondió, buscando refugio en la profesionalidad. «Ambos sabemos que es más que eso», insistió Ernesto, dando un paso hacia ella. «La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a admitir?» El corazón de Gabriela se aceleró. Había una intensidad en su mirada que resultaba casi hipnótica. Por un instante, olvidó las diferencias sociales, las complicaciones, los motivos por los que debería mantener las distancias. Solo existía ese momento, esa conexión inesperada con un hombre que había resultado ser mucho más de lo que aparentaba. «Yo», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de Marcel Durand, el abogado francés. «Disculpen la interrupción», dijo el hombre con una sonrisa que no ocultaba su curiosidad al encontrarlos solos. «Monsieur Lecroix solicita un momento a solas con usted, señor Vidal. Un asunto final sobre el contrato». La magia del momento se rompió como una burbuja de jabón. Ernesto volvió instantáneamente a su postura profesional, aunque Gabriela notó un destello de frustración en sus ojos. «Por supuesto», asintió, antes de volverse hacia ella. «¿Estarás bien?» «Perfectamente», respondió Gabriela, recuperando también su compostura. «Debo revisar algunos detalles de la agenda de mañana, de cualquier modo». Ernesto dudó un instante, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió y siguió a Marcel hacia el interior del salón. Gabriela permaneció en la terraza, respirando profundamente el aire nocturno, intentando aclarar sus pensamientos y, sobre todo, calmar las emociones confusas que amenazaban con desbordarla. ¿Qué estaba haciendo?
¿Cómo había permitido que la situación evolucionara hasta este punto? Lo que había comenzado como una oportunidad laboral inesperada se estaba transformando en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso para su corazón. La mañana siguiente a la recepción, Gabriela despertó con una extraña sensación de irrealidad. Su pequeña habitación en el ala de servicio de la mansión, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como un recordatorio físico de las contradicciones de su situación. Sobre el tocador descansaba aún la caja con el collar de zafiros que no había usado, un objeto fuera de lugar en aquel espacio sencillo, como ella misma se sentía en la vida de Ernesto Vidal. Se vistió con un traje sastre gris, el más formal que tenía entre la ropa que Ernesto había mandado comprar para sus nuevas funciones. Recogió su cabello en un moño austero y se aplicó un maquillaje mínimo. Cada elección era deliberada, proyectar profesionalismo, mantener las distancias, recordarse a sí misma y a él cuál era su verdadero lugar. Al llegar a la oficina, encontró a Ernesto ya trabajando, inmerso en documentos esparcidos sobre su escritorio. Levantó la vista cuando ella entró, y por un instante, Gabriela captó algo en su mirada antes de que volviera a su expresión habitual de control. «Buenos días», saludó ella con formalidad. «¿Quiere revisar la agenda de hoy?» Ernesto la observó un momento antes de responder, como evaluando el tono y la distancia que ella había establecido. «Los franceses se van mañana», dijo finalmente. «Quieren que cenemos esta noche para despedirse. Solo nosotros 4. ¿Es necesaria mi presencia?», preguntó Gabriela, manteniendo su tono profesional. «El contrato ya está firmado». «Precisamente por eso quieren que vengas», respondió él, reclinándose en su silla. «Parece que Philippe Lecroix ha quedado impresionado contigo. Su padre mencionó que su hijo tiene interés en conocerte mejor». Algo en su voz, una tensión apenas perceptible, hizo que Gabriela lo mirara con más atención. «No estoy interesada», respondió con sencillez. «No te estoy preguntando si estás interesada», replicó Ernesto, su tono repentinamente más frío. «Te estoy informando de una cena de negocios». La respuesta cortante tomó a Gabriela por sorpresa. ¿Estaba molesto por algo? «Por supuesto», asintió ella, manteniendo la compostura. «¿A qué hora debemos estar allí?» «A las 8», respondió él, volviendo sus documentos en un claro gesto de despedida. «Ah, y usa el collar esta vez. Fue un regalo, no un préstamo». Gabriela sintió un nudo en el estómago. La distancia que había intentado establecer parecía haber provocado una reacción inesperada en Ernesto. Durante semanas habían construido una relación de confianza y respeto mutuo que ahora, de repente, parecía haberse enfriado. «Como usted diga, señor Vidal», respondió, recurriendo nuevamente al tratamiento formal. Ernesto levantó la mirada, sus ojos oscuros fijos en ella. «¿Volvemos a eso?», preguntó con una sonrisa tensa. «Creí que habíamos superado esa etapa». «Las etapas van y vienen, según parece», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Al igual que los estados de ánimo». Por un instante, la tensión entre ambos fue palpable. Algo había cambiado desde la noche anterior, pero Gabriela no lograba entender exactamente qué. ¿Habría dicho algo inconveniente durante la fiesta? ¿O acaso aquel momento interrumpido en la terraza había despertado en Ernesto una incomodidad que ahora intentaba disimular con frialdad? El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Ernesto lo atendió, y su expresión cambió a una de sorpresa mientras escuchaba. «¿Cuándo?», preguntó, tensándose visiblemente. «Entiendo. Iré enseguida». Colgó y se levantó abruptamente. «Tengo que salir», anunció, tomando su saco. «Doña Concepción está en el hospital. Al parecer sufrió un infarto esta madrugada». Gabriela sintió que el color abandonaba su rostro. La mujer mayor había sido su único apoyo real desde que llegó a la mansión Vidal. «¿Es grave?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «No lo sé», respondió Ernesto, y por primera vez, Gabriela vio genuina preocupación en sus ojos. «Su sobrina acaba de llamar». «Voy con usted», dijo Gabriela sin pensarlo. Ernesto la miró un instante,
como si fuera a negarse, pero finalmente asintió. Vamos. El hospital privado era un edificio moderno y aséptico, tan distinto a los hospitales públicos que Gabriela conocía. Mientras seguía a Ernesto por los pasillos silenciosos, observó cómo el personal lo trataba con esa deferencia especial reservada para los pacientes o visitantes, que podían pagar las mejores habitaciones y los mejores médicos. Encontraron a doña Concepción en una habitación individual. Parecía pequeña y frágil contra las sábanas blancas, con tubos y monitores conectados a su cuerpo. A su lado, una mujer de mediana edad que debía ser su sobrina los miró con evidente alivio. «Señor Vidal, gracias por venir», dijo, levantándose para estrechar su mano. «Los médicos dicen que está estable, pero fue un susto terrible». «¿Qué han dicho exactamente?», preguntó Ernesto, su tono más suave de lo habitual. Mientras la sobrina explicaba los detalles médicos, Gabriela se acercó a la cama y tomó la mano de doña Concepción. La mujer mayor abrió los ojos lentamente. «Niña», murmuró con voz débil. «No deberías estar aquí. Tienes trabajo». «SHH, descansa», respondió Gabriela con ternura. «El trabajo puede esperar». La anciana esbozó una sonrisa cansada. «Siempre tan terca», susurró, antes de volver su mirada hacia Ernesto, que se había acercado al otro lado de la cama. «Y usted, señor, no debería descuidar sus asuntos por una vieja como yo». «Eres familia, Concepción», respondió él con una sinceridad que sorprendió a Gabriela. «Mi padre me confió tu cuidado antes de morir, y no pienso fallarle». La mención de su padre pareció ablandar aún más a Ernesto. Gabriela lo observó mientras hablaba en voz baja con doña Concepción y vio un lado de él que no conocía, vulnerable, humano, conectado a su pasado a través de esta mujer que claramente representaba un vínculo con su infancia. Después de asegurarse de que todo estaba bajo control y de hablar con los médicos, Ernesto arregló todos los detalles financieros. Salieron del hospital en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. No fue hasta que estuvieron en el auto, con el chofer llevándolos de vuelta a la mansión, que Ernesto habló. «Se quedará en el hospital unos días», dijo, mirando por la ventana. «Los médicos dicen que necesitará reposo absoluto después». «No podrá volver a trabajar», añadió Gabriela, completando el pensamiento que él no había expresado. Ernesto asintió, su perfil recortado contra las luces de la ciudad. «Lleva más de 30 años con mi familia. Era la cocinera cuando yo nací. Se convirtió en ama de llaves cuando mi madre murió». Era la primera vez que mencionaba a su madre, y Gabriela notó cómo su voz cambiaba ligeramente al hacerlo. «La aprecias mucho», dijo, una afirmación más que una pregunta. «Es la única que no cambió después de que mi padre hiciera fortuna», respondió él tras un momento de silencio. «Todos los demás se transformaron. Amigos, familiares, conocidos. De repente, todos querían algo de nosotros. Pero ella siguió tratándome igual. Me regañaba cuando hacía travesuras y me consolaba cuando tenía pesadillas, sin importar cuántos millones tuviera mi padre en el banco». Gabriela guardó silencio, absorbiendo esta nueva faceta de Ernesto. El hombre arrogante y poderoso que ella conocía tenía, después de todo, vulnerabilidades y vínculos emocionales profundos. «Se recuperará», dijo finalmente, en un intento de consuelo. «Lo sé», asintió él. «Es una mujer fuerte». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era diferente ahora. Más cómodo, menos tenso que el de la mañana. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión, Ernesto habló nuevamente. «La cena con los franceses, podemos cancelarla si prefieres». Gabriela lo miró, sorprendida por el cambio. «¿No era una cena de negocios importante?», preguntó. «Lo es», admitió él. «Pero entiendo si prefieres quedarte con Concepción». La consideración inesperada la conmovió. «Puedo hacer ambas cosas», respondió. «Visitarla temprano y asistir a la cena después». Ernesto la miró largamente antes de asentir. «Bien. Te recogeré a las 7:30 entonces». Cuando Gabriela se dirigía hacia su habitación, Ernesto la llamó. «Gabriela», dijo,
haciendo que ella se detuviera y se volviera. Esta mañana, lamento si fui brusco. La disculpa, aunque mínima, era probablemente más de lo que la mayoría de las personas recibían de Ernesto Vidal. Está bien, respondió ella con una pequeña sonrisa. Todos tenemos días difíciles. Sí, concedió él, devolviéndole la sonrisa brevemente. ¿Y sobre el collar? Lo usaré, lo interrumpió ella. Esta noche. Algo pasó por los ojos de Ernesto, una emoción que Gabriela no supo interpretar. Gracias, dijo simplemente, antes de dirigirse a su despacho. Gabriela lo observó alejarse, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. La experiencia compartida en el hospital, la preocupación mutua por doña Concepción, había creado un puente sobre el abismo social que los separaba. Por primera vez, se habían visto como personas, no como empleador y empleada. Y eso, pensó mientras subía las escaleras hacia su habitación, era quizás lo más peligroso que podía suceder. Porque los roles establecidos, las etiquetas sociales, servían como barreras protectoras. Sin ellas, quedaban expuestos a sentimientos que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Gabriela sacó el collar de su caja y lo sostuvo bajo la luz. Los zafiros capturaban y reflejaban la luz como pequeños universos atrapados en piedra. Con manos ligeramente temblorosas, se lo colocó alrededor del cuello. En el espejo, una mujer diferente le devolvió la mirada, una mujer que parecía estar a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido. Y quizás, pensó con una mezcla de temor y anticipación, ya lo había cruzado. El restaurante La Cantina del Cielo ocupaba la última planta de uno de los rascacielos más exclusivos de Ciudad de México. Con sus paredes de cristal, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un mar de luces bajo el cielo nocturno. Los Lecroix ya esperaban en una mesa junto a los ventanales cuando Ernesto y Gabriela llegaron. Philippe Lecroix se levantó inmediatamente, sus ojos deteniéndose un instante en el collar de zafiros que adornaba el cuello de Gabriela. Mademoiselle Soto, está usted deslumbrante esta noche, dijo, tomando su mano para besarla con galantería francesa. Gracias, Monsieur Lecroix, respondió ella con una sonrisa educada pero distante. Ernesto estrechó la mano de Jean-Pierre antes de ayudar a Gabriela con su silla, un gesto caballeroso que no pasó desapercibido para los franceses. Su mano permaneció un segundo más de lo necesario en su hombro, un toque ligero pero posesivo. Estábamos comentando lo mucho que extrañaremos la hospitalidad mexicana, dijo Jean-Pierre mientras un sommelier le servía champagne. Especialmente después de un cierre de negocio tan satisfactorio. Para ambas partes, espero, respondió Ernesto, levantando su copa en un brindis. Sin duda, asintió el francés mayor. Aunque debo admitir que nos sorprendió la pericia de su equipo legal en la revisión final del contrato. Ernesto sonrió, su mirada desviándose brevemente hacia Gabriela. A veces el talento se encuentra donde menos lo esperas. La cena transcurrió en un ambiente de cordialidad profesional. Los platos de alta cocina mexicana contemporánea fueron sucediéndose mientras la conversación fluía entre temas de negocios y asuntos más personales. Gabriela notó cómo Philippe dirigía cada vez más su atención hacia ella, haciendo preguntas sobre su formación, sus intereses, su visión del mundo. Es fascinante encontrar a alguien con su nivel cultural en un entorno tan inesperado, comentó el francés, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿No ha considerado trabajar en Europa? Nuestro grupo siempre busca talento multilingüe. Gabriela percibió cómo Ernesto se tensaba imperceptiblemente a su lado. Estoy satisfecha con mi situación actual, gracias, respondió con diplomacia. Una lástima, intervino Jean-Pierre. Mi hijo raramente queda impresionado por alguien. Y usted, claramente, lo ha impresionado. Mademoiselle Soto tiene un talento excepcional, concedió Ernesto, su voz controlada pero con un matiz que Gabriela nunca había escuchado antes. Pero lamentablemente es indispensable para mis operaciones. Philippe sonrió, captando el subtexto. ¿Solo para sus operaciones, Monsieur Vidal? Preguntó con una sonrisa insinuante. Un silencio tenso se instaló en la mesa.
Gabriela sintió el calor subir a sus mejillas mientras Ernesto miraba fijamente al francés, su expresión ilegible. Para todo lo que considero importante, respondió finalmente Ernesto, su tono dejando claro que no apreciaba la insinuación. Jean-Pierre, percibiendo la tensión, intervino hábilmente desviando la conversación hacia los próximos proyectos entre ambas empresas. Pero algo había cambiado en la dinámica de la mesa. Gabriela se encontró dividida entre la incomodidad por haber sido objeto de aquella velada confrontación masculina y una extraña sensación de calidez ante la respuesta de Ernesto. Cuando llegaron los postres, Philippe se disculpó para atender una llamada, y Jean-Pierre aprovechó la ocasión para intercambiar algunas palabras en privado con Ernesto sobre detalles pendientes. Gabriela se encontró momentáneamente sola, contemplando las luces de la ciudad. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Philippe, que había regresado silenciosamente y ahora se sentaba en la silla que Ernesto había dejado vacía. Aunque no tan hermoso como la mujer que lo contempla. Gabriela se volvió hacia él, manteniendo su expresión neutral. «Es usted muy galante, Monsieur Lecroix». «Y usted muy esquiva, Mademoiselle Soto», respondió él con una sonrisa confiada. «Me pregunto si es por lealtad profesional o por algo más personal». «No creo entender a qué se refiere», respondió ella, aunque ambos sabían perfectamente lo que insinuaba. Philippe se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz. «Permítame ser directo. He notado cómo lo mira, y cómo él la mira a usted. La química entre ustedes es palpable. Pero también he visto suficiente mundo para reconocer un caso clásico de atracción prohibida por barreras sociales». Gabriela mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de alarma y vergüenza ante la precisión del análisis. «Sus observaciones son tan creativas como incorrectas», respondió con frialdad. «Mi relación con el señor Vidal es estrictamente profesional». «Por supuesto», concedió Philippe con una sonrisa que indicaba que no creía una palabra. «Y es precisamente por eso que le ofrezco una alternativa. Venga a París. Trabaje para nosotros. Sin las complicaciones que evidentemente existen aquí». Antes de que Gabriela pudiera responder, sintió una presencia a su espalda. «¿Interrumpo algo?», preguntó Ernesto, su voz engañosamente casual. Philippe se reclinó en su asiento, imperturbable. «Solo le ofrecía a Mademoiselle Soto un futuro en Europa», respondió con ligereza. «Creo que su talento merece un escenario más amplio». Los ojos de Ernesto se estrecharon ligeramente, pero su sonrisa permaneció intacta. «Siempre tan generoso, Philippe», comentó, volviendo a ocupar su lugar junto a Gabriela. «Pero me temo que tendré que pedirte que busques talento en otro lugar. Gabriela tiene un contrato exclusivo conmigo». El uso de su nombre de pila no pasó desapercibido para nadie en la mesa. Jean-Pierre, que había regresado justo a tiempo para escuchar el intercambio, observaba la escena con interés apenas disimulado. «Los contratos pueden romperse», señaló Philippe, aceptando el desafío implícito. «Con la compensación adecuada, por supuesto». «No todo tiene un precio», intervino Gabriela, su voz suave pero firme. «Agradezco su oferta, Monsieur Lecroix, pero mi lugar está aquí». Su mirada se encontró brevemente con la de Ernesto, y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. La velada concluyó poco después, con despedidas cordiales pero tensas. En el automóvil, de regreso a la mansión, el silencio entre Ernesto y Gabriela estaba cargado de pensamientos no expresados. Fue ella quien finalmente lo rompió. «No debiste interferir», dijo, mirando por la ventanilla. «Puedo manejar mis propios asuntos». «¿Interferí?», preguntó Ernesto, arqueando una ceja. «Simplemente aclaré los términos de tu contrato». «Ambos sabemos que fue más que eso», respondió ella, girándose para mirarlo directamente. «Te comportaste como si tuvieras algún derecho sobre mí más allá de lo laboral». Ernesto la miró fijamente, la penumbra del automóvil acentuando los ángulos de su rostro. «¿Y lo tengo?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida entre ellos, peligrosa y tentadora. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba. «No», respondió finalmente, con menos convicción de la que pretendía.
No lo tienes. ¿Estás segura? Insistió él, inclinándose ligeramente hacia ella. Porque tu respuesta a Philip sugiere otra cosa. Mi respuesta fue profesional, se defendió ella. Estoy cómoda en mi trabajo actual. ¿Solo en tu trabajo?, preguntó Ernesto, su voz un tono más grave de lo habitual. El automóvil se detuvo frente a la mansión, salvando a Gabriela de responder. El chofer abrió la puerta, rompiendo el momento de intimidad. Ambos entraron en silencio a la casa, cada paso resonando en el mármol del vestíbulo. Al llegar al pie de la escalera que conducía a las habitaciones, Gabriela se detuvo. Buenas noches, Ernesto, dijo, dispuesta a retirarse. Espera, pidió él, tomando suavemente su muñeca. No hemos terminado nuestra conversación. Creo que es mejor así, respondió ella, aunque no hizo ademán de soltarse. Hay ciertas conversaciones que es mejor no comenzar. Ernesto dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. ¿Por qué?, preguntó, su mirada intensa fija en ella. ¿Qué temes descubrir? No es temor, respondió Gabriela, su voz apenas un susurro. Es realismo. Tú y yo, pertenecemos a mundos diferentes. Ahora mismo, estamos en el mismo mundo, replicó él, su mano subiendo lentamente hasta rozar el collar de zafiros en su cuello. Y sabes tan bien como yo que lo que hay entre nosotros va más allá de cualquier contrato. Gabriela cerró los ojos brevemente, intentando mantener la claridad mental a pesar de la proximidad embriagadora de Ernesto. Precisamente por eso debemos ser cautelosos, dijo, abriendo los ojos para enfrentarse a su mirada. Lo que empieza como un cuento de hadas suele terminar como una tragedia cuando la realidad se impone. ¿Es eso lo que crees que somos?, preguntó él, una sonrisa triste curvando sus labios. ¿Un cuento de hadas condenado? Creo que somos dos personas que se encontraron en circunstancias excepcionales, respondió ella con honestidad. Y que deberíamos recordar esas circunstancias antes de cometer un error. Ernesto dejó caer su mano lentamente, un destello de algo parecido al dolor cruzando su rostro antes de que su expresión volviera a ser la máscara impenetrable de siempre. Tienes razón, dijo, dando un paso atrás. Buenas noches, Gabriela. Ella sintió, sintiendo un nudo en la garganta mientras subía las escaleras. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, las lágrimas que había contenido deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Con dedos temblorosos, se quitó el collar de zafiros y lo depositó en su caja. Aquel objeto hermoso pero ajeno a su realidad simbolizaba perfectamente el dilema en que se encontraba, atrapada entre dos mundos, entre lo que su corazón deseaba y lo que su razón sabía que era sensato. Porque por más que intentara negarlo, la verdad era innegable, se estaba enamorando de Ernesto Vidal. Y ese amor, como el collar de zafiros, era tan hermoso como imposible de conservar. 3 días pasaron sin que Gabriela y Ernesto intercambiaran más que palabras estrictamente profesionales. Una barrera invisible había surgido entre ellos después de aquella noche, como si ambos hubieran acordado tácitamente no volver a acercarse al precipicio emocional que habían bordeado. Las reuniones eran breves, las instrucciones precisas, las miradas esquivas. La mansión, a pesar de su tamaño, parecía haberse encogido, convirtiendo cada encuentro casual en un ejercicio de autocontrol. Doña Concepción había regresado del hospital, aunque permanecía en reposo en su habitación. Fue ella quien finalmente rompió el ciclo de silencio, llamando a Gabriela una tarde mientras Ernesto estaba fuera en una reunión de negocios. «Siéntate, niña», dijo la mujer mayor, señalando el borde de su cama. «Y cuéntame qué está pasando entre ustedes dos». «No sé a qué te refieres», respondió Gabriela, aunque el rubor en sus mejillas la traicionaba. Doña Concepción la miró con la sabiduría que solo otorgan los años y la experiencia. «He visto crecer a ese muchacho», dijo, refiriéndose a Ernesto como si aún fuera el niño que ella había cuidado. «Nunca lo había visto mirar a una mujer como te mira a ti. Y nunca lo había visto tan miserable como estos últimos días». Gabriela bajó la mirada, sus manos inquietas sobre su regazo. «Es complicado, Concepción». «El amor siempre lo es», asintió la mujer mayor.
Pero la vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedos. Créeme, yo lo sé ahora mejor que nunca. Gabriela levantó la vista, sorprendida por la franqueza. Somos de mundos diferentes, dijo finalmente, expresando el temor que la atormentaba. ¿Qué futuro podría tener algo entre nosotros? ¿Y qué sabes tú del mundo de Ernesto?, preguntó doña Concepción con suavidad. ¿O el del tuyo? Quizás deberían conocerse realmente antes de decidir que no hay futuro. Las palabras quedaron resonando en la mente de Gabriela mucho después de dejar la habitación. Tenía razón. Habían construido una conexión basada en respeto y admiración mutua, pero apenas habían rascado la superficie de quienes eran realmente fuera de sus roles como empleador y empleada. Esa noche, mientras organizaba documentos en la biblioteca, escuchó la puerta abrirse. Ernesto entró, deteniéndose un momento al verla allí. Parecía cansado, con la corbata aflojada y el semblante tenso. No sabía que estabas aquí, dijo, haciendo ademán de retirarse. Espera, pidió Gabriela, tomando una decisión repentina. Creo que deberíamos hablar. Ernesto la miró largamente antes de asentir y cerrar la puerta tras él. Te escucho, dijo, manteniéndose a una distancia prudente. Gabriela respiró profundamente antes de hablar. He estado pensando en lo que dijiste aquella noche, comenzó. Sobre nosotros y lo que hay entre nosotros. Ernesto permaneció en silencio, su expresión ilegible. Tenías razón, continuó ella. Hay algo más que un contrato laboral. Pero tengo miedo, Ernesto. Miedo de lo que significaría cruzar esa línea. ¿De qué tienes miedo exactamente?, preguntó él, su voz más suave de lo habitual. De despertar un día y descubrir que vivimos en una fantasía insostenible, respondió con honestidad. De que el mundo real termine destruyendo lo que sentimos. Ernesto dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar a apenas un brazo de distancia. ¿Y si te dijera que ese miedo es compartido?, preguntó en voz baja. Que yo también me pregunto si esto es real o solo una ilusión pasajera. La confesión de vulnerabilidad por parte de aquel hombre habitualmente tan seguro de sí mismo la conmovió profundamente. Entonces te diría que quizás deberíamos averiguarlo, respondió ella, su corazón latiendo acelerado. Juntos. Ernesto extendió su mano, rozando suavemente su mejilla. ¿Cómo?, preguntó, sus ojos fijos en los de ella. Conociéndonos realmente, respondió Gabriela. No como el millonario y la empleada, sino como Ernesto y Gabriela. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Ernesto, transformándolo completamente. Tengo una idea, dijo, tomando su decisión. Prepara una maleta. Nos vamos mañana al amanecer. ¿Qué? ¿A dónde?, preguntó ella, confundida. A un lugar donde no seamos el señor Vidal y la señorita Soto, respondió él, un destello de emoción juvenil en sus ojos. Donde podamos ser simplemente nosotros. El pequeño pueblo de pescadores en la costa de Oaxaca parecía sacado de otra época. Casas sencillas de colores brillantes se alineaban frente a una playa de arena dorada donde las barcas descansaban bajo el sol. Nada en aquel lugar recordaba al mundo corporativo de Ciudad de México. Era de mi abuelo, explicó Ernesto mientras abría la puerta de una modesta casa de 2 pisos pintada de azul claro. Él era pescador antes de que mi padre entrara en los negocios y cambiara el rumbo de la familia. Nadie sabe que conservo esta propiedad. Gabriela entró, sorprendida por la sencillez del lugar. Muebles de madera desgastada por la sal marina, hamacas en la terraza, conchas marinas como única decoración. Nada que sugiriera la fortuna de su propietario. Es hermoso, dijo sinceramente. Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy realmente, confesó Ernesto, dejando las maletas en el suelo. Detrás de todo lo que tengo. Durante los siguientes días, Gabriela descubrió una versión de Ernesto Vidal que el mundo de los negocios jamás había visto. Un hombre que cocinaba pescado recién capturado por los locales, que conocía por nombre a cada habitante del pueblo, que reía sin reservas cuando las olas lo derribaban mientras intentaba nadar.
Y él, a su vez, conoció a la verdadera Gabriela, apasionada por la literatura, talentosa contadora de historias, mujer de convicciones firmes pero corazón tierno. Una noche, sentados en la playa bajo un cielo estrellado después de una cena sencilla con pescadores del lugar, Ernesto tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. J.M. Perstans tes jeux comme les étoiles se perdent dans la mer, dijo en un francés perfectamente pronunciado. Gabriela lo miró sorprendida. No sabía que él hablaba francés. ¿Qué significa?, preguntó, aunque había entendido perfectamente. Ernesto sonrió, sus ojos reflejando la luz de la luna. Te doy el triple si sabes qué significa, respondió, evocando con ironía su primer encuentro significativo. Gabriela rió, el sonido mezclándose con el rumor de las olas. Me pierdo en tus ojos como las estrellas se pierden en el mar, tradujo, acercándose más a él. ¿Dónde aprendiste francés? Tuve buenos tutores, respondió él, acariciando su mejilla. Pero nunca tuve razón para usarlo hasta que apareciste tú. Sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado, un beso que había esperado demasiado tiempo para materializarse. Cuando se separaron, Gabriela vio en los ojos de Ernesto una emoción tan clara y profunda que le robó el aliento. Te amo, dijo él con sencillez. No por tu inteligencia, ni por tu belleza, ni por cómo me salvaste de aquel contrato. Te amo por quien eres cuando nadie más está mirando. Gabriela sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Yo también te amo, respondió. Por el hombre que eres aquí, lejos de todo lo que te define en el mundo. Esa noche, bajo el techo de aquella casa sencilla junto al mar, se entregaron el uno al otro en cuerpo y alma, dejando atrás los miedos y las dudas. 6 meses después, la antigua casa del abuelo pescador de Ernesto lucía transformada. Mantenía su encanto sencillo, pero ahora albergaba una pequeña fundación cultural dirigida por Gabriela. Con el respaldo financiero de Ernesto, habían creado un centro de enseñanza de idiomas para los niños del pueblo y las comunidades cercanas, combinando la pasión de ella por las lenguas con el deseo de él de honrar sus raíces. En Ciudad de México, la noticia de su relación había causado el esperado revuelo, pero a ninguno de los dos les importaba ya. Ernesto seguía dirigiendo sus empresas, ahora con una nueva perspectiva sobre la responsabilidad social. Gabriela había encontrado su lugar, no como empleada o asistente, sino como compañera y socia en proyectos que combinaban lo mejor de ambos mundos. Fue durante la inauguración oficial del Centro Cultural cuando Ernesto, frente a todo el pueblo y algunos invitados de la capital, se arrodilló ante Gabriela. Hace un año te ofrecí el triple de tus salarios y sabías qué significaba una frase, dijo, tomando sus manos. Hoy te ofrezco mi vida entera si aceptas compartir la tuya conmigo. El anillo que extrajo de su bolsillo no era una joya ostentosa como cabría esperar del empresario Ernesto Vidal. Era un sencillo aro de oro blanco con pequeños zafiros incrustados, tan similar en espíritu a aquel primer collar que le había regalado, pero ahora cargado de un significado mucho más profundo. Oui, je accepte dans ma viernes aujourd'hui et pour toujours, respondió ella en francés, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras el pueblo entero aplaudía. Sí, te acepto en mi vida hoy y para siempre. 3 meses después, se casaron en aquella misma playa, con doña Concepción, completamente recuperada, ocupando el lugar de honor. No hubo reporteros ni celebrities, solo amigos verdaderos y la gente del pueblo que los había visto enamorarse. Y cuando, en la fiesta posterior, Philippe Lecroix, invitado como muestra de que no guardaban rencores, preguntó a Gabriela si no extrañaba la vida de lujos que podría haber tenido. Ella miró a Ernesto bailando descalzo en la arena con una niña del pueblo y respondió. Algunos encuentran el lujo en las posesiones. Yo lo encontré en la autenticidad. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas cuando Gabriela se acercó a Ernesto en la orilla del mar, lejos del bullicio de la celebración. Con manos temblorosas, tomó las de él y las colocó sobre su vientre. Tengo algo que decirte, susurró, sus ojos brillantes de emoción. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Ernesto comprendió inmediatamente, y la alegría que iluminó su rostro fue más radiante que todas las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Te doy el triple si sabes qué significa,
bromeó ella, repitiendo la frase que había cambiado sus destinos. Pero Ernesto ya no necesitaba traducción. El lenguaje del amor, finalmente, lo habían aprendido juntos.